Cuando vemos a nuestro alrededor, podemos considerar que el mundo está regido bajo estrictas leyes de la física. Todo debe tener un porqué y una coherencia lógica. El espacio, la naturaleza, la tecnología. No obstante, cuando logramos visualizar lo más interno de lo que denominamos universo, nos adentramos a un nuevo mundo, uno donde las posibilidades son infinitas. La realidad resulta confusa y relativa, y la física obedece leyes completamente diferentes. A esto podemos denominar como universo cuántico. La mecánica cuántica es una rama de la física que nos ayuda a estudiar las características de las partículas subatómicas y atómicas. La mecánica cuántica ha resultado muy importante a tu ciudad, ya que sus grandes inventos tecnológicos y científicos se deben a esta rama. También la podemos encontrar en la biología cuántica, química cuántica, etc. Antes de existir lo que denominamos física cuántica, los estudios científicos se basaban en leyes planteadas por la física clásica. La física clásica consideraba que el mundo funcionaba de manera exacta y que todo el universo se regía por reglas generales. Cuando aparecieron cuestiones que la ciencia no podía explicar, surgió la necesidad de transformar la física, dando paso así a la crisis de la física clásica y el nacimiento de la mecánica cuántica. El físico alemán Max Planck comenzó con los primeros estudios y definiciones de esta ciencia, tras desarrollar un valor numérico denominado constante de Planck y así explicar la radiación del cuerpo negro, que es una entidad teórica que absorbe energía pero también la emite. Además, encontró que la energía no se transmitía de manera continua, sino por paquetes estructurales a los que denominó cuantos. Utilizando este conocimiento, Albert Einstein se dio a la tarea de explicar el fenómeno fotoeléctrico, y de esta manera concluyó que la luz se forma por partículas cuánticas individuales, a las que más tarde se les denominó fotones. El efecto fotoeléctrico es un fenómeno por el cual los electrones tienden a escapar de sus átomos tras reaccionar con la luz. Con ayuda de los nuevos descubrimientos, no solo se vio beneficiada la física, sino también la química. Varias décadas antes de siquiera encontrar que la energía está cuantizada y así revolucionar la física clásica, los científicos se enfocaron en explicar la naturaleza de la materia y en específico de los átomos. Gracias a los estudios de la mecánica cuántica, se lograron estudiar más a fondo las propiedades atómicas de los elementos, no solo determinando que estos tienen un núcleo cargado positivamente, sino que tenía a su alrededor electrones negativos que giraban por medio de órbitas elípticas. Físicos como Niels Bohr, Arnold Sommerfeld o Ernest Rutherford lograron desarrollar modelos atómicos para determinar cómo se comportan los electrones al interior del átomo, pero no entraremos en detalle. No obstante, sus teorías no lograban abarcar con totalidad la naturaleza atómica. Por lo que en el año de 1926, el físico Erwin Schrödinger, basado en el postulado ondulatorio de Broglie, desarrolló una ecuación de onda, usada para poder entender las propiedades ondulatorias de los elementos y por lo tanto de la materia. A esas alturas debe de dolerte un poco la cabeza, por lo que procederé a explicarte la naturaleza cuántica con un par de cuestiones que surgieron hace varias décadas y continúan siendo investigadas. Teletransportación es un proceso por el cual se transmite información cuántica entre dos presencias suficientemente alejadas. Entrelazamiento cuántico quiere decir que dos partículas tomando el valor de cualquier propiedad como la polarización o calor de un fotón. El uso de la teletransportación o teleportación es muy importante, ya que no solo se han usado fotones de manera experimental. El hecho de transmitir las propiedades de una partícula a otra en distancias nos permitirá simular reacciones químicas complejas a largas distancias. La experimentación que hubo para este descubrimiento fue: el pasado mes de junio, un equipo de investigadores chinos batió el récord de teletransportación cuántica, con una distancia récord de 1200 kilómetros. Ese mismo equipo ha vuelto a hacer historia con algo que parece ser ciencia ficción: la primera teletransportación de una partícula a un satélite en órbita. El proyecto comenzó el año pasado con el lanzamiento del MISSIUS, un satélite en órbita. La biología es aquella ciencia natural que se encarga de conocer la estructura y procesos vitales de los seres vivos.
La mecánica cuántica podría ser la clave para descubrir los grandes secretos de la naturaleza. Algunos avances científicos relacionados con la biología son el ADN, la fotosíntesis, los fármacos, entre otros. Entre estos avances científicos destacaríamos el ADN. El ADN se refiere a un fenómeno cuántico por el cual una partícula viola todos los principios de la física clásica, tomando en cuenta que a nivel genético partículas que forman parte de un átomo pueden atravesar una barrera de potencial. Esto abriría un camino a lo que se denomina programación genética. No puede ser capaz de rediseñar el ADN de una especie. Overseas es una empresa ecuatoriana que se fundó en 1974 por el holandés Juan Reybeck en Guayaquil. Esto se enfocó en actividades comerciales de electrodomésticos, películas gráficas, equipos de rayos X. Desde 1983, la empresa decidió enfocarse únicamente en la venta y postventa de equipos e insumos médicos, eliminando así la categoría de electrodomésticos. Esta empresa ayuda a brindar un servicio técnico de máquinas de medicina cuántica como Mecanología, Asador, Dual Trilogy. Una oficina se encuentra en sucursal Quito, Unida, Naciones Unidas, E230 y Núñez de la Vela, edificio metropolitano, piso 16. Su competencia más notable ha sido la medicina cuántica y energética, ubicada en la calle Italia, en el 36 y avenida Rey Eloy Alfaro, Quito, edificio El Galanelo 3. La mecánica cuántica, sin duda alguna, se encuentra en todo el universo. No obedece estrictas leyes de la física y gran parte del conocimiento que puede ofrecernos aún no ha sido descubierto. Sin embargo, resulta en una ciencia muy útil, capaz de brindarnos un gran apoyo científico y tecnológico en todo el mundo. Es necesario utilizarlo de manera prudente y adecuada. Así como puede resultar en un enorme beneficio para el ser humano, también puede provocar las peores desgracias que el mundo pueda conocer. El ejemplo más claro del mal uso del conocimiento cuántico es la energía nuclear usada en la bomba atómica, que acabó con la vida de miles de personas en un par de minutos. La cuántica todavía tiene mucho que ofrecernos y es responsabilidad humana saberla usar con sabiduría. Realizado por el grupo estudiantil del Colegio Ecuatoriano Lev Vygotsky del curso 10º Positivos, conformado por Ronnie Chalco, Ariel Juárez y Miguel Pacheco.